El libro de Jeremías presenta una evaluación del pasado de Israel, junto con una mirada esperanzadora hacia su futuro, pues Dios no ha abandonado a su pueblo, así que tampoco ha abandonado la promesa de proveer un futuro rey del linaje de David. Aunque los que huyeron a Egipto después de la destrucción de Jerusalén pensaron que al adorar a los dioses egipcios estarían fuera de peligro, pero Dios les demuestra que esa era su autodestrucción. Jeremías fue un sacerdote israelita que vivió y trabajó en Jerusalén durante los últimos años del Reino del Sur o Reino de Judá. Su ministerio duró aproximadamente 40 años. Fue testigo de la caída del reino de Israel, conquistado por Asiria, de la amenaza y por fin destrucción de Jerusalén, capital del reino de Judá o del sur. Esa destrucción la ocasionó el encuentro del imperio babilónico, arrasando todos los pueblos de ese tiempo. Su vida fue solitaria y austera. Incluso Dios le prohibió casarse como símbolo de la inminente calamidad que afectaría a Judá. Su vida y obra lo convierten en un modelo de fe, perseverancia y valentía, siendo un referente espiritual y moral en la tradición bíblica. Dios lo llamó para advertir a toda la nación de las consecuencias al romper el pacto con Dios mediante la idolatría y la injusticia, por lo que enfrentó un periodo de gran desobediencia y crisis moral de Israel y de Judá. Jeremías sirvió como profeta durante los reinados de Josías, Joaquín y Sedequías, reyes de Judá. Comenzó en un periodo de reforma religiosa bajo el rey Josías, pero continuó durante la decadencia moral y política de Judá hasta poco después de la caída de Jerusalén ante Babilonia en el 586 a.C. En el capítulo 36 dice que después de 20 años predicando en Jerusalén, Jeremías entendió que Dios lo impulsaba a recopilar todos sus discursos, profecías y revelaciones para plasmarlos por escrito. Para llevar a cabo este proyecto empleó a un escriba llamado Baruch, quien además reunió muchas historias sobre Jeremías y las unió. De ahí que cuando se lee el libro resulta un compendio organizado para presentar a este profeta como un mensajero de la justicia y la gracia de Dios. En el libro se destaca que Jeremías entregó mensajes directos de Dios para Judá, lo que lo llevó a la cárcel, al recibir golpes y amenazas repetidamente por las autoridades religiosas y políticas de la época. Jeremías profetizó hasta la invasión de Jerusalén y la deportación de los judíos a Babilonia. Sin embargo, el rey babilónico Nabucodonosor liberó a Jeremías, permitiéndole quedarse en Judá junto al gobernador Gedalías. El capítulo 44, que es el que nos ocupa, tuvo lugar poco después de la destrucción de Jerusalén y el templo por manos de Babilonia, dijimos en el 586 a.C. Después de la destrucción de Jerusalén y el templo, los babilonios nombraron a Gedalías como gobernador de los pocos habitantes que quedaron en la tierra. Gedalías fue asesinado por un rebelde llamado Ismael. Entonces, por miedo a las represalias babilónicas, el remanente judío decidió huir a Egipto con Joanán como dirigente. Ya estando en Egipto, esos judíos practicaron abiertamente la idolatría, lo que provocó el anuncio de la destrucción. Los refugiados se establecieron en varias ciudades egipcias, incluyendo Tafnes, Migdol y Memphis.
Vayamos a Jeremías 44:1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis y en la tierra de Patros, diciendo: en lugar de confiar en Dios, los judíos usaron estrategias, según ellos, para asegurar su supervivencia. Migdol era una fortaleza clave en las fronteras noreste. Tafnes era una ciudad y centro administrativo muy cercano a la frontera con Sinaí. Memphis, también llamada Nof, fue la antigua e importante capital del Bajo Egipto. Patros era la región geográfica del Alto Egipto, en el sur. O sea, se distribuyeron en ciudades estratégicamente. Huyeron a Egipto para escapar de Babilonia, pero al hacerlo, desobedecieron la instrucción de Dios de quedarse en Judá. Además, se involucraron en sus costumbres paganas. Los siguientes 2 versículos contienen una advertencia sobre los peligros de la idolatría y de reemplazar a Dios con otras prioridades. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y aquí que ellas están el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas. Dios les recuerda a los judíos que huyeron a Egipto el desastre histórico que estaba ocurriendo, que acaba de ocurrir. Les dice que han visto con sus propios ojos la destrucción de Jerusalén. Todavía tienen la imagen de la desolación en las ciudades de Judá. El propósito de ese recordatorio era hacerles entender que el sufrimiento y el exilio no fueron accidentales, sino la consecuencia de haberse apartado de Dios, de haber desobedecido a Dios. Dice el versículo 3: a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Entonces, el origen de la destrucción de Jerusalén fue porque quemaron incienso a otros dioses. En otras palabras, practicaron la idolatría, sirvieron, adoraron a dioses que ni sus padres ni ellos conocían. No obedecieron a los profetas que Dios les envió constantemente para advertirles del peligro. Dice el versículo 4: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Aclara el esfuerzo incansable, urgente y amoroso de Dios por corregir a su pueblo antes de que sufrieran las consecuencias de sus actos. ¿Por qué Dios aborrece la idolatría? Porque destruye la relación del pueblo con Dios y en consecuencia se corrompen espiritualmente. Dice el versículo 5: pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. El pueblo rechazó la corrección divina y continuó en su maldad, incluso en el exilio, no tan solo en Egipto, como se registra en este capítulo, sino que históricamente hablando, el pueblo de Dios fácilmente aceptaba adorar a otros personajes que no eran Dios. Dice el versículo 6: se derramó, por tanto, mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción, como están hoy. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios no cambia. Sin embargo, Dios es santo, Dios es celoso, Dios no tolera la desobediencia, Dios no puede aceptar el pecado por su santidad. Sus mandamientos deben ser obedecidos. La ley de Moisés dice:
Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Recordemos que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, y de ahí Dios lo sacó. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando Judá deja de lado a Dios y adora a los ídolos, provoca su ira que se derramó en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, llevando a la destrucción y desolación. El versículo 7. Ahora, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno? Dios les invita a reflexionar para encontrar la razón de su conducta equivocada, pues ese pueblo no ignora la verdad. Saben bien que Dios es su hacedor, Dios es su proveedor, Dios es su defensor, que Dios es bueno, paciente, todopoderoso y que lo único que les pide es que le adoren fielmente. Como que Dios les está diciendo, ¿por qué se portan así cuando saben que mi palabra debe cumplirse? Piensen que al desobedecer, lo único que logran es autoengañarse, autodestruirse. En primer lugar, porque la instrucción es clara, precisa, no tendrás otros dioses, porque no existen otros dioses. A los que tú llamas Dios, no son Dios, son ídolos, porque ocupan el lugar que le corresponde al que sí es Dios. Ahora bien, los que tomaban la decisión de adorar a los ídolos eran los hombres, porque para ese momento histórico las mujeres y los niños no eran tomados en cuenta, así que estaban decidiendo por todos, por los hombres, por las mujeres, por los jóvenes, por los niños, aún por los bebés. En algún momento hay quien critica la escritura y critica a Dios porque dice, ¿por qué matan a los bebés? Pues porque alguien tomó la decisión y no fue Dios. Cuando una persona no sabe que Dios no acepta que se adoren ídolos y por ignorancia los adora, tiene la oportunidad de corregir, pues se arrepiente, pide perdón y corrige. Pero esos judíos y mucha parte de la sociedad actual conocen a Dios y conocen los efectos de la idolatría. Así que en todos los tiempos, Dios está preocupado por el comportamiento de las personas que con todo entendimiento adoran a quien o quienes no son Dios. La historia universal registra el resultado devastador, pero a pesar de las advertencias, continúan involucrándose en las prácticas que los alejan de la protección de las bendiciones divinas. ¿Por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho de en medio de Judá, sin que quede remanente alguno? Estas expresiones no provienen de la ira, sino de un deseo genuino de ver a su pueblo prosperar y mantener un remanente para las generaciones futuras.
Judá, Israel, habían sido aniquilados. Y los que quedaron se fueron, huyeron a donde no tenían que ir y se involucraron en la idolatría. Por eso dice Dios, ¿quién va a quedar? Dice el versículo 8, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabáis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. El pueblo de Dios debía ser una luz para las naciones, adorando al Creador del universo. Pero al desobedecer, al apartarse de Dios, perdieron su dignidad y prestigio y en lugar de ser bendición, resultaron ser una maldición para la humanidad. Dice el versículo 9, ¿os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres? De las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén. A pesar de haber visto la destrucción de Jerusalén y Judá por la idolatría, repiten los mismos errores, los mismos pecados, pero ahora con todo conocimiento. Puntualiza que el pecado se había normalizado en toda la sociedad. Dice el versículo 10, no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. ¿No se han humillado? Refleja la falta de arrepentimiento. El orgullo impidió que el pueblo reconociera sus pecados y aceptara la disciplina divina. Ni han temido. Indica una pérdida de reverencia y respeto hacia la santidad, el poder y la justicia de Dios. Ni han entrado en mi ley, el rechazo práctico a los mandamientos. Descartaron la guía divina para seguir sus propios deseos y costumbres. Dice el versículo 11, por lo tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Dios se coloca en una posición de oposición directa contra la rebelión de su pueblo porque han rechazado sus advertencias y por lo tanto enfrentarán las consecuencias directas de sus acciones. Dice el versículo 12, y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada y serán consumidos de hambre. A espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. El versículo 13 dice, pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Y el resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán, sino algunos fugitivos. El pueblo no puede escapar del castigo divino simplemente mudándose de país, ya que la justicia de Dios los alcanzará en forma de guerra, espada y hambre. Todo esto sucederá porque buscaron seguridad en Egipto, en los hombres, en lugar de buscar seguridad en Dios, quien ya les había dado instrucciones para que vivieran tranquilos. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos
y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y espada y de hambre somos consumidos. Descaradamente deciden seguir adorando a un falso ídolo conocido como la reina del cielo, justificando su idolatría con la creencia errónea de que esta práctica les traería prosperidad y paz. Tanto hombres como mujeres le responden directamente a Jeremías que no obedecerán la palabra de Dios. Es el momento cumbre de la rebeldía, donde eligen sus propios deseos por encima de los mandamientos divinos. Argumentan que seguirán adorando a la reina del cielo. Probablemente se refieren a una diosa pagana de la fertilidad como Astarte o Istar. Alegan que cuando hacían esto en Jerusalén tenían abundancia de comida y les iba bien. Dice el versículo 19: y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? El pueblo confundió la palabra de Dios en el pasado, donde disfrutaron de bendiciones con la aprobación de sus prácticas paganas. Atribuyeron su prosperidad al ídolo equivocadamente. Las aflicciones, en lugar de acercarles a Dios, endurecieron más sus corazones. Mezclar las costumbres del mundo con la devoción a Dios es una provocación directa al Señor que eventualmente trae consecuencias destructivas. Dice el versículo 20: y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo: ¿no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofreciste en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como está hoy. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Ellos culpaban a Dios de sus desgracias, afirmando que habían sufrido hambre y destrucción solo porque dejaron de adorar a dioses paganos. El pueblo idólatra afirmaba falsamente que sus tragedias comenzaron por dejar de adorar a la reina del cielo. Jeremías se dirige directamente al pueblo, incluyendo a las mujeres rebeldes, que desafiaba abiertamente a Dios al justificar sus prácticas paganas. El profeta les recuerda que Dios está al tanto de todo. Dios no ignoraba sus constantes sacrificios a ídolos, los cuales provocaron su justa ira. Dios señala que el castigo por quemar incienso y pecar contra él dejó a Judá en la ruina y desolación. Las razones del juicio divino fueron no obedecer la voz de Dios,
ni seguir sus leyes, estatutos y mandamientos. Jeremías les refuta advirtiéndoles categóricamente que sus calamidades, el hambre y la espada, son el resultado directo de su desobediencia y terquedad. Cuando se olvida una lección, el riesgo que se corre es de repetir errores. El pueblo de Judá luchó con este mismo problema. Olvidar sus errores pasados significa repetirlos. No aprender del fracaso es un futuro fracaso asegurado. Entre más lejos de Dios, más confundida estará la mente. La poca vida espiritual que les quedaba a los israelitas cuando huyeron a Egipto se perdió al hundirse en las profundidades de la idolatría, pero la gente se negó a reconocer la verdadera fuente de sus problemas, lo que ocasionó su autodestrucción. Ahora es necesario que cada uno pueda escuchar la voz del Espíritu Santo y se deje guiar por la palabra. Ahora tenemos la palabra de Dios escrita. Podemos revisarla para no caer en la necedad, en la idolatría, en la rebelión, en la desobediencia, en el pecado, porque todo eso nos aparta. Esta palabra es muy importante, es una advertencia. Pongamos atención, meditemos, reflexionemos, vengamos a Dios, reconozcamos y volvamos en amistad con Dios. Bendiciones.